Cecilia Zuleta en De Todo para Todos, aquí en Radio Roxito, un mundo infinito. Buenas para todos, nuevamente en nuestro programa de Todos para Todos. Hoy, como les habíamos prometido en el programa anterior, tenemos un tema maravilloso que se deriva del temperamento y vamos a hablar de los niños activos. Bueno, yo soy Cecilia Zuleta. Yo soy Juana Morales. Y vamos a hablar de los niños activos. Muchos papás se hacen la pregunta de qué pasa con sus hijos que a veces no se quedan quietos, que tienen como un motorcito, o que a ellos les parece que eso es normal de los niños, pero en los colegios todo el tiempo les están diciendo que sus niños son muy inquietos. Voy a tratar hoy con Juana de ponerlo en las diferentes edades, porque hay edades donde la inquietud es algo esperado por el desarrollo, pero hay momentos donde uno tiene que decir, a este hijo mío le queda un poco difícil quedarse quieto, ¿cierto, Juana? Sí, además, cuando uno piensa en esas características particulares de los niños y las diferencias entre unos y otros, y uno logra entender que es que a uno le tocó ese que es difícil de controlar, ese que se mueve mucho, que hace cosas en espacios con gente, se trepa, se sube, pues requiere todo un esfuerzo identificarlo y pensar en qué es lo que tengo yo que hacer para ayudarlo y para ayudarme a mí mismo a entenderlo. Porque cuando hablábamos de temperamento, hablábamos del famoso cóctel del temperamento. Por lo tanto, tratar de identificar un poco cómo es el cóctel particular del niño activo ayuda a cantidades. Y usualmente, usted va a saber que tiene un niño activo, bueno, primero porque lo ve, obviamente, pero también porque desde muy, muy chiquito, ese niño le empiezan a dejar saber que se quiere mover. Cuando son bebés, por ejemplo, estos niños muy activos, son bebés que duermen muy poco, bebés que se alteran muy fácil con una cantidad de cosas, el ruido, con la mirada de la mamá, y uno ve que son bebés que las mamás terminan muy agotadas, no son esos bebés que tienen sus ciclos de sueño pues como tan largos, donde la mamá tiene tiempo de bañarse. No son pausados, ese niño quiere las cosas como ya. Hay mamás que nos cuentan que comer es un evento que es como rápido, succionan rápido, se acabó, o cuando les están dando la comida, y no es ese niño que se toma como más tiempo para hacer cosas, sino usualmente hace las cosas rápido. A usted y a mí siempre nos ha llamado mucho la atención que de golpe hay niños que arrancan a caminar muy, muy temprano, 10 meses, 11 meses, y uno ve que ese bebé era un bebé muy activo. Ese niño necesita moverse como sea, entonces arrancan a caminar muy temprano. Ojo con las generalizaciones. Estamos hablando de si hay una historia de que viene siendo muy activo desde bebé y arranca a caminar muy, muy temprano. Pero cuando un niño empieza a caminar, digamos hacia los 12 meses, es esperable que sea un niño que se quiera mover. Entonces hay algunos papás que quisieran niños muy quietos que interpretan esto como un niño muy activo. No, los niños normalmente cuando empiezan a caminar se quieren mover, necesitan moverse, necesitan practicar lo que han aprendido de últimas. Pero cuando uno lo ha tenido activo, uno se da cuenta que no solamente se mueve mucho, sino que se estrella, se golpea, tiene chichones permanentemente. No sé en otros países cómo se llaman los chichones, pero son los golpes que uno se da y le queda un morado en la cabeza. Entonces, pues ahí hablamos de cuando estamos hablando de niños pequeños muy, muy activos. Esos niños activos nos dan pistas. Por ejemplo, ese niño tiende a tumbar cosas, se mueve mucho y tumba cosas, las de las mesas, se estrella con otros niños fácilmente. Los papás nos dicen, por ejemplo, que no miden muchos riesgos. Entonces no se dan cuenta que montarse en el andén, en la calle, saltar, podrían caerse y pegarse fuerte. Son niños que sus interacciones a veces golpean a otros en la intención de coger el juguete o de estar en el lugar que ese niño está. Y los papás nos preguntan muchas veces si ese niño que es tan activo además es agresivo, porque usualmente tiende a tener como interacciones que son un poco más bruscas, que ese es otro de lo que podemos hablar, que es sobre el planeamiento motor, y es la forma como yo organizo mi cuerpo para poderme relacionar con el medio y con otros, y estos niños como van tan rápido, pues son desorganizados. Bueno, pues yo ayer fui a observar a un niño, Juana, precisamente, que me pidieron que fuera a observar porque la profesora lo veía como un niño muy agresivo con los otros. Cuando fui a verlo, yo no diría que es un niño muy activo, no es un niño muy activo, sino que el brazo va por un lado, la pierna va por el otro, y es un niño muy desorganizado. Entonces, cuando va a ir a un lugar
no planea por dónde va a ir y se estrella fácilmente, pero en este caso no es un niño que siempre tenga que estarse moviendo. Cuando hablamos de niños muy activos, para diferenciar eso, también hablamos cuando van creciendo, son los que les queda difícil sentarse en la mesa y mantenerse en la mesa 10 minutos o 5 minutos. En el colegio son niños que necesitan permanente movimiento. Nos preguntan mucho si estos niños hay que permitirles moverse o no. Y nosotros recomendamos en los colegios que cuando tenemos un niño que necesita moverse, le demos la posibilidad de moverse antes de tener una actividad donde va a tener que estar mucho tiempo sentado, pero también fraccionar un poco esa actividad para que ese niño pueda trabajar a ratos de pie, otros a ratos sentado, pero para esos niños es importante. De hecho, si ustedes piensan en ustedes como adultos, los que han sido muy activos desde chiquitos, que lograron ya estar sentados en una oficina o donde trabajen, uno ve que mueven el pie todo el tiempo, o mueven la rodilla, o se mecen, o no pueden estar mucho tiempo sentados. De hecho, mucha gente escoge sus oficios acorde a esto. Puede que no sean tan conscientes cuando lo hacen, pero hay gente que dice, yo jamás podría tener un trabajo en un escritorio. Y entonces escogen ser personas creativas, actrices, publicistas. Que se mueven, personas que necesitan movimiento. Otra pista que le ayuda a uno a entender que tiene un niño con un temperamento activo, tiene que ver con los ciclos de sueño. A estos niños les cuesta trabajo entrar en calmarse para poder inducir el sueño, y normalmente los papás nos cuentan que si tienen hambre, si están cansados o si tienen sueño, se activan más. Entonces se mueven más, se suben, se trepan, les encanta el juego brusco. Y con mucha frecuencia parar ese juego brusco es muy difícil, y con mucha frecuencia también terminan lastimando a alguien en ese juego brusco porque no saben cómo hacerlo. Yo ahí la pregunta que me haría es, Juana, ¿qué podemos hacer con esos niños? No para que se queden quietos, eso va ya en su temperamento como lo hablábamos la vez pasada. ¿Cómo hacemos para que no los maltraten tanto los adultos? Porque estos niños son niños de muy alto riesgo para ser regañados permanentemente. Mire, lo que hemos ido encontrando es que los adultos suponemos que estos niños van a mejorar, digamos que la velocidad de su movimiento, si los castigan, si los refuerzan o si les dan instrucciones permanentes. Es muy frecuente oír a una mamá diciendo, te he dicho muchas veces que te quedes quieto, ¿por qué será que no te quedas quieto? Y esto los pone en mucho riesgo porque ahí estamos confundiendo que ese niño realmente lo que le sucede es que su sistema está como activado y le cuesta trabajo aquietarse, y no es porque lo quiera hacer, es porque no sabe cómo hacerlo. Por lo tanto, las estrategias que usaríamos para manejar otro tipo de comportamientos no van a funcionar, y por eso terminan siendo niños altamente maltratados, porque es muy frustrante, ¿no? Suponer que si yo le digo te vas a quedar quieto o quédate callado, porque muchos de estos niños hablan y hablan y hablan sin parar, y que el niño no lo logre, necesitará o un castigo o un premio para ver si de pronto lo logran, y usualmente fallan, ¿no? Yo creería que una estrategia, por favor, vuelvan al programa de anticipación, es la anticipación. A veces uno les puede decir, vamos a ir al médico y vamos a tener que estar sentados por mucho tiempo. ¿Qué podríamos llevar para que tú puedas hacer? Y permitir actividades de estar sentado, pero actividades claramente no de que se suban encima de la silla, sino de que puede haber algo de movimiento. Algunos, por ejemplo, el otro día uno acá tenía que esperar a que le sirvieran las onces y empezó a dar vueltas por toda la mesa. Yo le dije, tú puedes esperar sentado, pero para un niño esperar implica una acción. Le dije, puedes contar cuántos dedos tienes en tu mano mientras esperas. Le doy una actividad que le permite esperar, pero cuando uno dice, espera, quédate quieto, uno tiene que decirle a un niño, te quedas quieto, pero hay que decirle qué puede hacer mientras está quieto. Y esa es una de las claves para que él sepa qué es lo que se espera de él. Palabras como, pórtate bien, frases, quédate quieto, sé un buen niño, sé obediente, haz lo que tienes que hacer. Para un niño eso es abstracto. Es abstracto, no sabe exactamente qué es lo que toca. Pero cuando uno empieza a decirle cosas como, vamos a poner los pies en el piso, vas a poner las rodillas, te vas a arrodillar de esta manera, y esa es otra clave, así, se hace así, vas a sentarte de esta manera, darles
cositas para tener en las manos que los ayude a mover las manos, eso los ayuda a quitarles y mostrarles cómo, porque a veces los papás les damos una pelota para que la tengan en la mano y un niño de estas características pues la bota. Claro, sí. Podría empezar a jugar con la pelota. Vas a tener esto en las manos y puedes jugar así mientras yo hago esto. Decirle a un niño qué se espera, como hacer la foto de lo que se espera, va a ayudarles a poder saber qué es lo que tienen que hacer, a poder acercarse a lo que es esperado, porque probablemente no lo logren del todo, pero también ese papá o ese cuidador o esa mamá puede medir lo que está sucediendo, porque yo le dije lo que tenía que hacer, no lo que no tengo que hacer, que es lo que normalmente vemos, es no te montes en la silla, no grites, no brinques más, no hagas una cantidad de cosas, pero con mucha frecuencia no les decimos lo que sí. Entonces, una recomendación: puedes hacer esto o esto, puedes sentarte en la silla o sentarte en el sofá, pero no puedes brincar encima de él. Entonces recordemos, uno puede decir, puedes brincar aquí en el piso, puedes brincar aquí en el tapete, pero no puedes brincar en la silla. Pero a veces hay que darle la posibilidad de brincar. La buena noticia de esto es que esto tiende a mejorar con el tiempo. Van madurando y van acoplando la necesidad de movimiento a cosas. Uno ve niños que mueven el lápiz, que mueven la rodilla, pues lo que hablaba yo hay adultos que lo hacen. Y lo importante es que hagamos cosas para ayudarlos a que esto madure. Cuando un niño ha sido castigado permanentemente, lo que vamos a obtener es un niño mucho más alborotado, porque no solamente es un niño que por temperamento es muy activo, sino, como hablábamos en la formación del carácter, es un niño que está estresado porque siempre tiene la sensación de que está fallando. Lo quiere hacer bien, todos los niños lo quieren hacer bien. Estos chiquitos saben que se equivocan, empiezan a pedir muchas disculpas, es otra alerta, perdón, no lo vuelvo a hacer, no, yo no quería, porque suponen que es un tema de comportamiento. Pero la pregunta ahí que yo me haría, y se la hago a ustedes, ¿cuándo entonces esto ya deja uno de decir, no, este es el temperamento de mi hijo, tengo que entenderlo, tengo que hacer algunos ajustes, sino realmente esto es importante? ¿Cuáles serían como los criterios de alerta o de alarma para ya eventualmente consultar? Yo diría que hay 2 puntos de vista de los criterios de alerta. Uno, el criterio de alerta de los adultos. Cuando yo me veo como adulto maltratando, pegando, gritando, diciéndole que no me lo aguanto más, tengo que tener una alerta y estoy necesitando ayuda sí o sí, no, independiente de que no sea tan grave. Claro, no tengo estrategias y tengo que tratar de buscarlas. Porque también partimos de la base de que los papás lo queremos hacer bien. Nadie quiere maltratar a sus hijos, pero cuando uno termina pellizcando, pegando, gritando, es porque no sabe qué más hacer, entonces tiene que pedir ayuda. Con respecto a los niños, ¿qué alertas tenemos que tener? Una vez hemos hecho ajustes y hemos hecho cosas para ayudarlo y uno dice, no, nada, o sea, este niñito de verdad siempre se pone en peligro, se golpea mucho, o no puede seguir las indicaciones, o permanentemente sin querer está agrediendo a los demás. Pero acuérdense que digo agrediendo porque es lo que la gente lee desde afuera, pero lo que sucede es que empuja, no se queda en las cosas que tiene que hacer, como poderse sentar a comer, poder hacer los trabajos que le piden en el colegio, ojo, con criterios lógicos de cuánto tiempo se debe sentar un niño, y por edades pues van aumentando los criterios, pero es que hay niños que no pueden estar ni 5 minutos en su ejecución de lo que les piden. Cuando uno le pide a ese niño que se duerma y tiene dificultades de sueño, entonces esas cosas implican que ustedes puedan consultar. ¿Con quién consulta uno? Con los maestros, con su pediatra. Hay neuropediatras pues que obviamente les pueden contar que esto es una característica, y también en algunos servicios hay terapistas ocupacionales y fonoaudiólogas. Todas las personas que, digamos, interactuamos en la educación de los niños, tenemos algunas herramientas para dejarles saber qué podría estar pasando y si los podemos ayudar. Los maestros tienen muy buen ojo clínico en quejarse, pero esas quejas, a veces uno se muere de la ira y uno dice, ¿cómo friegan en el colegio? Ojo, sí, es probable que frieguen, pero nos están contando algo de nuestro hijo que está sucediendo. Puede que no sean muy asertivos o muy acertados en la forma o en lo que ellas interpretan que está sucediendo, pero nos están contando algo que tenemos que atender. Entonces, buscar ayuda si es necesario, mirar signos de alerta, tratar de entender si ese hijo mío puede tener este temperamento, va a ayudar a poderlo acompañar mientras crece. Y no se les olvide que muy seguramente este niño activo se parece a alguno de ustedes dos. Muy seguramente un papá, una mamá, hay un tío cerca, una tía
que cuando fue pequeño tenía estas mismas características. Y eso ayuda a saber que cuando van creciendo van a estar muy seguramente mejor. Diviértanse con ellos. Estos niños activos son geniales, son buenos deportistas, son buenos compañeros para caminar, para montar en bicicleta, para hacer cosas deliciosas. Entonces, pues también sintonícense un poco en el canal de ellos. Y como saben, los esperamos en el próximo programa. Pueden volver a revisar nuestros programas en www.vueltacanela.com en la sección donde están los podcasts. Y queremos saludar a la gente que nos está oyendo desde Australia, Caquetá y México. ¡Ay, y Barranquilla! Y todos los que quieran aprender y acompañarnos en este camino de acompañarlos a ustedes, ¿no? Bueno, nos vemos. Yo siempre digo nos vemos, pero siento que nos vemos. En el próximo programa, la próxima semana, seguiremos hablando de cosas que creemos que son útiles para ustedes y que, como ven, nos apasionan a nosotros. Cecilia Zuleta en De Todo para Todos, aquí en Radio Roxito, un mundo infinito.